de Noé Schiplik. Mientras van acomodando y Noé va tomando en el lado. Hola, hola, ahí está, estamos de vuelta. Les voy a ir contando un poco sobre su trayectoria. Noé Schiplik nació en enero de 1928 en Rivera, provincia de Buenos Aires. Es novelista, ensayista, poeta y crítico literario, autor de numerosos cuentos, novelas y ensayos críticos, literarios e históricos. Exiliado durante la dictadura militar, se radicó en México y a su regreso ingresó como investigador principal del CONICET. Desde 1997 es director del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. En 1999 dirige la obra Historia Crítica de la Literatura Argentina, que publica en 12 tomos la editorial sudamericana. Miembro del Comité de Ética en Ciencia y Tecnología de la CECIT, Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Entre sus obras figuran Historia e Imaginación Literaria, Suspender toda certeza, El ejemplo de la familia, Textualidades vertiginosas, Historia crítica de la literatura argentina y Panorama histórico de la literatura argentina. Entre sus novelas, El ojo de Jade, Limbo, Citas de un día, Mares del Sur, Evaluador, Destrucción del edificio de la lógica, En el nombre de Noé, Cálculo equivocado. Su libro Poemas, por su parte, reúne parte de su obra poética. Es doctor honoris causa de la Universidad de Puebla de México, también de la Universidad de la República en Uruguay y de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Nacional de Formosa. También recibió el título de Caballero de las Artes y Letras de Francia. Recibió el premio a la trayectoria artística del Fondo Nacional de las Artes en 1999 y recibió los siguientes premios CONEX. Premio CONEX de Platino 2006, Teoría Lingüística y Literaria, Premio CONEX 2004, Ensayo Literario y Premio CONEX 1994, Ensayo Literario. Y hoy está con nosotros en este 18º encuentro de bibliotecas en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bienvenido y muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es buenos días. Sobre todo en un día tan luminoso como el de hoy, que promete una primavera agradable, algo así en el orden atmosférico, quizá no tanto en el orden social y político. No va a ser una primavera, más bien parece un otoño que se va desgranando y que va a dar lugar a un invierno tenaz y desesperante, ¿no? Lo que quiero decir inmediatamente es cuando se hace una presentación de este tipo, no sé de quién están hablando. No sé de quién están hablando, un súbito ataque de paranoia me hace pensar que se trata de algún otro porque, digamos, todavía sostengo que la tarea, lo que se llama la tarea, es lo que tiene que comenzar, no lo que ya se ha realizado. Lo que tiene que comenzar es la prueba de una lucha permanente, de una obstinación, si se quiere, que no tiene fin. La otra cosa que, como prólogo a las pocas cosas que voy a poder decir, es que no soy del ámbito bibliotecario. No, la bibliotecología me parece una disciplina muy importante, muy atractiva, la miro desde lejos, a veces soy un poco víctima de la bibliotecología en la medida en que dirijo un instituto que tiene una biblioteca y escucho las novedades tecnológicas como quien oye llover, es verdad. Pero bueno, me pregunto entonces por qué me han invitado. ¿Por qué me han invitado a hacer esta plática, esta inauguración? Es agradable ver a toda esta gente que está acá, eso no lo puedo negar, me encanta venir a las universidades, me encanta ver a la gente, me encanta que me saluden. He sido muy besado hoy por
no puedo menos que agradecerle. Y me pregunto, o tengo más o menos una respuesta de por qué me han invitado. Debe ser porque yo tengo una biblioteca. Todos ustedes deben tener una biblioteca, y mi biblioteca en este momento corre serios riesgos porque unas humedades perniciosas están amenazando mis libros y estoy en una situación de riesgo total. Estoy mirando mis libros como víctimas y los estoy escuchando dialogar entre ellos a los libros y diciendo: sálvenme, SOS, por favor, a ver cómo hacemos para salvar esta biblioteca. Pero esto es menos importante, quizás que cierta vibración en el sentido de la idea que desde siempre, incluso sobre todo como profesor, como docente, me forjé de la necesidad de las bibliotecas. La primera lección de disciplina que les daba a mis alumnos era: vayan a las bibliotecas. Vayan a las bibliotecas porque en las bibliotecas la atmósfera que reina en las bibliotecas es una experiencia única. Es algo que no se puede comparar con ninguna otra cosa. No es sencilla, no es solo que en la biblioteca van a encontrar lo que necesitan, sino que van a vivir una experiencia de encuentro con algo imponderable que reina en esos lugares y que es esencial para el comienzo de una formación. Debe ser porque hice eso, la secreta razón, la secreta interpretación que hicieron quienes organizaron este encuentro para invitarme. Por lo demás, mis títulos para eso son escasos o nulos. Quiero también decir que justamente la invitación y la palabra biblioteca me ha suscitado imágenes, recuerdos, ideas, ocurrencias que no están en un orden disciplinario estricto, sino que son como estallidos más o menos poéticos o literarios. Lo primero que se me ocurre, lo primero que me viene a la mente es lo central de una extraordinaria novela de Elías Canetti, cuyo personaje, el doctor Quien, tenía una biblioteca, pero también tenía una Maritornes, como se decía en la literatura española, que lo perseguía y que no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba leer, no lo dejaba hacer nada, y él lo que quería era la biblioteca. Cuando esta mujer se pone dura y lo expulsa de la casa, no tiene más remedio que irse, pero se lleva la biblioteca en la cabeza. Ese argumento me pareció fascinante. Es un argumento que no sé si ha tenido en cuenta, por ejemplo, Umberto Eco, cuando situó esa intriga medieval en esa biblioteca fantástica, y con, digamos, la idea muy excitante de que la relación con los libros podía generar el crimen, podía generar muchas cosas, ¿no?, que estaban implícitas en el orden del saber. A Humberto Eco no se le podía escapar ese asunto, pero sí, sin embargo, también otras cosas también surgen. De ahí la idea de esos libros que generan, ¿no?, acciones perniciosas, así como generan acciones benévolas o benéficas o algo por el estilo, ¿no? Las bibliotecas, además, precisamente en un encuentro con Humberto Eco en algún momento, en el que explicaba él, digamos, su situación de crítico y de por qué había tomado este tema, me invitaron también a escucharlo, y de repente recordé que un amigo mío que había trabajado en la biblioteca de Lima me contó que lo habían echado de la biblioteca porque lo habían encontrado leyendo. Me pareció fantástica, ¿no? Era posible. Pero bueno, esa asociación o ese principio no me daba del todo la idea de cómo encarar una conversación con todos ustedes, ¿no? Y entonces pasé a otro orden también de vocaciones, a partir de un hecho que es fundamental en la literatura argentina.
año 1926, y un joven improvisado, audaz, etcétera, es decir, lleno de condiciones pero implícitas en una lucha por la vida tenaz, llamado Roberto Arlt, escribe una novela que se llama El juguete rabioso. El juguete rabioso narra los avatares de un joven que quiere hacer algo en su vida y que encuentra está lleno de obstáculos, pero en la que los libros desempeñan un papel importante, ¿no? Y en un momento, en un episodio, este joven, Silvio Astier, que se ha hecho un nombre que ha trascendido en la historia, en la literatura argentina, que va más allá un poco del libro mismo, ese joven, junto con otros, asaltan una biblioteca de un colegio, ¿no? Roban libros de una biblioteca del colegio. Es una situación muy interesante, digamos, es una situación potencialmente que da lugar a muchas investigaciones, es decir, ¿qué es lo que supone ese gesto de robar los libros en la biblioteca? Por un lado, supone una especie de idea de que hay ahí una acumulación de cierto tipo de bienes que están fuera del alcance del ser común. La biblioteca como encierro, la biblioteca como privilegio. Los jóvenes ladrones quieren apropiarse de esos bienes, quieren y ponen en juego esa relación entre lo público y lo privado. Se pone en riesgo o en cuestión la relación entre lo público y lo privado. Lo público consiste en quitar de la circulación del valor de lo privado determinados bienes, acumularlos y ponerlos a disposición del conjunto, pero no en el sentido de la propiedad material. Lo privado consiste en querer la propiedad material, querer tener el objeto en sí mismo, ¿no? Pero el objeto, además, se divide inmediatamente en la idea o en la imagen que presenta la novela, el novelista, inmediatamente se divide en dos órdenes, ¿no? Un determinado tipo de libros es importante para algunos del grupo por el valor económico que puede tener, por lo que el dinero que se puede tener. Y para otros, Silvio Astier, que determina después, es el eje fundamental del relato, es otro tipo de valor el que tiene. De ahí una mención maravillosa que hace el personaje a un texto de Baudelaire. Descubre un texto de Baudelaire. Y un texto de Baudelaire no es un bien físico material, no vale por el precio que tiene el libro, vale por otra cosa. Entonces el robo a la biblioteca pública y la privatización, que son conceptos que se ponen en juego, se encuentran, digamos, con el dilema del tipo de valor que tiene el objeto robado. Y hay una reivindicación, obviamente, del valor simbólico como el fundamental, lo cual, digamos, ese concepto irradia sobre la biblioteca entera. Es decir, ese valor simbólico caracteriza a todo el conjunto que no ha podido ser robado, que no ha podido ser eliminado. Ahí hay una idea, entonces, una primera idea espontánea, poética, digamos, de lo que es la biblioteca. Una de las tantas ideas de lo que sugiere esa entidad llamada biblioteca. Entidad misteriosa, por cierto, que viene desde la antigüedad, obviamente, y que ha pasado, como todo el mundo lo sabe, no es necesario invocarlo, ha pasado por felicidades y tragedias, ¿no? Tragedias históricas, que todo el mundo conoce, y felicidades de frecuentaciones asombradas. Quiero recordarme a mí mismo, por ejemplo, en la biblioteca de la Sorbona de París, viendo esos libros, esa acumulación extraordinaria. Quiero recordarme en los pasillos de una biblioteca norteamericana en la que podía ir a cualquier libro, quedarme horas buscando de libro a libro.
un tipo de felicidad, ¿no?, que me estaba deparado por un privilegio que yo podía tener, pero que podía pensar que podía ser también un privilegio ampliable, un privilegio público. Y la otra cosa que no puedo dejar de señalar o de recordar es ese extraordinario, deslumbrante texto de Borges que se llama La Biblioteca de Babel, que he vuelto a leer estos días precisamente porque, era como una condensación de situaciones relacionadas con este objeto, la biblioteca, que Borges expresa de una manera tan, no solo rigurosa, no solo poética, no solo imaginativa, no solo imaginaria, no solo potencialmente abarcante de una cantidad enorme de conceptos que tienen que ver con toda nuestra existencia, con toda nuestra vida, sino que tiene además el encanto de un desarrollo fascinante que uno no puede dejar de seguir, ¿no? Y hay algo ahí, hay muchas cosas que a mí personalmente en ese relato, en ese cuento me suscitan, ¿no? Una serie de interrogantes que se presentan, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen que se da es la biblioteca presentada como una metáfora de la eternidad, de lo que puede ser eterno. Porque es también una experiencia. Uno entra a una biblioteca para buscar algo en particular, pero cuando sale, lo que queda en esa biblioteca es un inmenso conjunto de posibilidades que no han sido tocadas. La biblioteca es una potencialidad, y esa potencialidad es lo más parecido que hay a la idea de una eternidad posible, de lo que puede durar más allá de nosotros mismos, porque efectivamente cuando salimos de la biblioteca y ella queda, nos promete algo que va a perdurar o que sigue perdurando, como lo que perdura en ese instante capital en que alguien tiene la conciencia de que va a morir, por ejemplo, y que van a quedar muchas otras cosas, ¿no? Esa idea de ese poeta extraordinario que se llamaba Georges Brassens, en francés, que decía: si el día que yo me muera, ¿quién se va a sentar? ¿Quién va a acariciar a mi perro? ¿Quién va a acariciar a mi gato? ¿Quién se va a sentar en el sillón en el que me siento siempre? Es decir, lo que queda después de cuando uno se va de un determinado sitio. Entonces, hay que pensar entonces en esa imagen de ingresar a una biblioteca y salir de la biblioteca. Lo estoy planteando por ahora como el enigma de un estar, un enigma de un conectarse, de un llegar y un tener que irse, ¿no? Que nos mueve y que nos conmueve y que, digamos, no nos deja nunca indemnes. El ingreso a una biblioteca es un momento en que algo también cambia en cada uno de nosotros, de lo que existe en ella. De ahí la importancia de esa situación, la importancia de ese modo que en el texto de Roberto aparece como una imagen también de la acumulación. La acumulación es el principio básico de la estructura social y de la estructura del capitalismo. El capitalismo es acumulación, pero es una acumulación de otras cosas. Y la biblioteca, que es una acumulación, es como la mofa de esa acumulación capitalista. Es una acumulación también valiosa, pero que roza la otra acumulación en la que estamos metidos, pero que se separa de ella de una manera muy especial y que, digamos, es muy importante. En la descripción que hace Borges en la Biblioteca de Babel, de la estructura de la biblioteca, habla o menciona la estructura hexagonal de la biblioteca, ¿no? Los hexágonos donde están todos los anaqueles y demás, ¿no? Y yo
digamos, me pregunto por qué hexagonal, de dónde sale lo hexagonal, y pienso arbitrariamente que debe ser una transformación de la estructura que tenía la vieja biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, que era más o menos hexagonal. Es decir, que como que era eso que fue para mí una experiencia fundamental, en Borges puede haber sido el disparador de una concepción arquitectónica, física de la biblioteca, que da lugar también a una pregunta: ¿por qué hexagonal? ¿Qué tiene que ver el hexágono con la organización del saber? ¿Qué tiene que ver? Es algo realmente fascinante. De ahí sale una pregunta también, y también de este texto, porque es un texto, es disparador. Yo no quiero que ustedes piensen que las menciones a Borges, que son tan frecuentes, todo el mundo menciona a Borges, y yo estoy cumpliendo con un ritual de lo que es necesario mencionar. No es eso, es que ese texto es muy especial y tiene mucho que ver, tiene que ver con todo esto que estamos sintiendo y pensando en este encuentro y en esta profesión, en este trabajo, en esta situación en la que están todos los que están aquí en esta sala. Y este disparador me da también una idea de si es pensable una biblioteca que contenga todos los libros. Si es pensable una imagen semejante. Sí, es pensable, y a lo mejor, por ejemplo, esta cosa en la que todos estamos navegando, que se llama Internet o Google o lo que sea, tiene esa pretensión. Pero también la idea es propia también de lo que es frecuente en el pensamiento de Borges, que hay que reconocerlo, pensó en muchas cosas. Y reaparece de otra manera, por ejemplo, en el Aleph. En el Aleph todo está puesto, toda la realidad está puesta. Pero también en esa extraordinaria idea, en este extraordinario cuento que se llama Funes, el memorioso, donde todo es recordado. Ese todo incluye el color de la tarde, incluye la caída del caballo, incluye el libro leído, incluye el libro olvidado. La idea de la totalidad. Y la idea de la totalidad no es solamente también atinente a la biblioteca o a los libros, es lo que también nos persigue o nos asedia permanentemente, porque siempre estamos buscando completar algo, una totalidad virtual. Leemos un libro y curiosamente después leemos otro. ¿Por qué leemos un libro más? ¿Por qué buscamos leer otro libro? Es decir, dejemos de lado, para esto, lo trivial de lo que se llama la información bibliográfica en un proyecto de investigación o de tesis. No, hablemos de la experiencia misma de la lectura generalizable para todo el mundo. Es extraño, podría ser que el primer libro que leí, ¿por qué me tenía que conducir a un segundo? ¿Y por qué del segundo al tercero? ¿Y por qué toda mi vida estaba marcada por el libro que me faltaba leer y que me sigue faltando? ¿Cuántos libros no nos falta leer? ¿No tenemos acaso en ese gesto un apetito de totalidad? No estamos queriendo completar algo que nos falta y que no sabemos estrictamente qué es, y que el libro futuro, el libro por venir, como decía Maurice Blanchot, el libro por venir nos está esperando en algún lugar, nos está esperando en la biblioteca, no en las bibliotecas, nos está esperando en la biblioteca, esa que todos estamos armando y que tal vez incorporamos a la mente como al doctor Quien, ¿no?, que se la llevaba consigo, pero que la tenemos permanentemente. Sin esa biblioteca, además, incompleta, siempre incompleta, nos estamos manejando. Si podemos tener un criterio sobre la vida y la realidad, si podemos tomar distancia de las cosas, si podemos decir, como se dijo en la mesa que abrió el coloquio, todo lo que falta hacer para que esta vida sea más vivible, para que podamos salir del fango en el que nos están metiendo,
Las bibliotecas, lo que nos falta leer, lo que nos falta completar, nos ayuda a comprender también ese otro faltante. No estamos razonando políticamente, socialmente, sin esa biblioteca incompleta por detrás. Las bibliotecas entonces es algo fascinante, es algo que tiene más importancia que simplemente el hecho físico de su existencia, es una trascendencia. La biblioteca es en cierto sentido Dios, es algo semejante a la idea que se puede haber forjado de la existencia de Dios. Nadie ha visto a Dios, Dios está presente o ausente, no importa, pero la idea es esa totalidad, que sí la encontramos encarnada en las bibliotecas. Estas evocaciones no puedo omitir las de mis propias experiencias de acercamiento a las bibliotecas. Antes de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Viamonte en Buenos Aires, iba yo a bibliotecas populares de barrio también, a la biblioteca de mi pueblo natal, donde empecé a leer y a buscar libros. No sabía de qué se trataba, creía que era un lugar simplemente que me podían dar un libro para leer. No entendía, o no comprendía, o no me acercaba, o no estaba en condiciones de pensar en lo que puedo pensar hoy, al final de mi vida, ¿no? Pero cuando llegué a la biblioteca de la facultad y entré a ese recinto, tuve una impresión de un asombro que estaba ligado a un descubrimiento, que estaba ligado a la posibilidad en ese recinto de un encuentro conmigo mismo. El encuentro con los libros que estaban ahí esperándome era también un encuentro conmigo mismo que creo que me marcó. De ese primer encuentro con la Facultad de Filosofía y Letras empecé a comprender o a entender o a acercarme a lo otro, a lo diferente. Yo no hubiera podido conocer lo que era la masa, una cierta masa de cultura de no haber llegado a ese sitio. Antes la calle no me lo daba, la biblioteca me lo empezó a dar. Era un encuentro, un descubrimiento, era un refugio, era una experiencia de recogimiento, un silencio especial que reinaba en ese sitio inolvidable. No lo puedo olvidar porque, digamos, no se parecía a ninguna otra clase de silencio. El silencio que hay en una biblioteca no es el mismo que los otros silencios, es un silencio muy especial. Y luego otra que tampoco puedo olvidar es la extraordinaria biblioteca de Salamanca, cosa inefable porque en la biblioteca de Salamanca está toda la historia de la escritura puesta ahí en la mirada posible, desde los papiros hasta los rollos, pasando por las primeras impresiones, pasando por aquello que ya no se puede tocar, que hay que mirar, pasando por las lenguas que están inscritas ahí. Es algo, digamos, es una dimensión del quehacer humano que está en los libros que parece inadvertido, porque de los papiros iniciales o de la piedra de Rosetta hasta estos maravillosos libros que salen ahora así con toda naturalidad, hay un recorrido que es el recorrido mismo de la civilización y de la cultura. Es ahí donde se puede comprender el poder del ser humano y la fuerza que ha tenido el ser humano para imponerse a las rigurosas leyes de la naturaleza y poder dominarlas. Ahí está todo. Pienso en la biblioteca, pienso también desde otras perspectivas. Pienso en el saber que está metido en ello. Pienso en el saber que está contenido en ellas y que está en estado de espera, que es otra de las cualidades de la biblioteca. La biblioteca es una situación de espera, ¿no? Una espera, obviamente, ni qué decirlo, una espera silenciosa, que genera un movimiento de ida y vuelta muy particular, ¿no?
casi único. El libro no se nos precipita, lo tenemos que ir a buscar. Y lo encontramos. Y el movimiento entonces se tiende en esa dialéctica. El libro todo está esperando, pero sí nos está llamando. Todo nos está llamando. Y yo quiero entender ese gesto de acercarse a un anaquel y mover con la mano, retirar un libro de su inercia, sacarlo con la mano de su inercia. ¿Qué significa físicamente, corporalmente? No hace mucho saqué de un anaquel un libro. También había una recopilación de poemas, lo abrí, lo saqué. Me veo haciendo este gesto con la mano izquierda, con el brazo izquierdo, lo retiro, lo abro con la derecha, miro y leo un poema, leo un soneto. Y ese soneto tiene la virtud de arrancarme lágrimas. Yo quiero entender todo este circuito de la mano a la lágrima, todo esto que se desencadena con ese objeto que está esperándome ahí y que me está de alguna manera llamando. Ese llamado es el que la biblioteca hace, es un llamado que ninguna otra entidad de acercamiento a la letra escrita o al acumulado o al saber puede dar. La oralidad, por ejemplo, que es necesaria en la transmisión del conocimiento, tiene otro carácter. El llamado es de otro carácter. El llamado de la oralidad es un pedido, como aparece magistralmente en una película de Buñuel, cuando alguien que está contando un cuento dice: escúchenme bien, pongan atención, escúchenme bien. El llamado de la oralidad es un llamado a la atención. El llamado del libro que está en la biblioteca es de otra clase. Me veo entonces en este círculo, en este movimiento, la mano, la mirada, la apertura del libro, el llanto, todo esto junto, ¿no? en una escena, digamos, cuyo dramatismo nadie puede comprender más que uno mismo que está en esta situación. Y por lo tanto, de lo que deriva que lo puedo socializar y puedo decir a los demás: vivan este circuito, vivan este movimiento, vayan a la biblioteca, busquen en la biblioteca, entréguense a la biblioteca, porque van a encontrar ahí otro tipo de voces, otro tipo de llamados que van a ser muy superiores a todos los ruidos que están escuchando en el curso de sus vidas. Las bibliotecas entonces no se mueven, hay que ir hacia ellas, y aparecen en ese sentido ya en otra dimensión como la memoria materializada. La memoria del doctor Kiel era de la biblioteca misma, pero al mismo tiempo nosotros también configuramos nuestra memoria. Nuestra memoria no es una cámara que registra indiscriminadamente todo. Nuestra memoria clasifica, ordena, deja de lado cosas, retiene otras. La biblioteca es como una memoria materializada. ¿Pero la memoria de qué? La memoria del esfuerzo, la memoria del saber. Concurrimos a esa memoria nos alimenta. Bueno, y el saber también es una latencia. El saber nos está esperando. No lo poseemos al saber, lo buscamos. Lo encontramos parcialmente. Cuando lo encontramos tenemos también un resplandor de nuestra propia capacidad, de nuestra propia inteligencia. Cuando descubrimos algo decimos: somos capaces. El libro nos depara todo esto. El libro tiene ese sentido. Los que atacan al libro están atacando nuestra capacidad. Están atacando lo más humano que tenemos cuando atacan al libro. Y ahí la manera de atacar al libro son muy diversas y corresponden a otros órdenes de un saber pernicioso instrumental que tiende a eliminar esta otra forma de acercarse al saber, de acercarse a la memoria que está puesta ahí y que digamos, entra en diapasón con la formación de nuestra propia latencia.
Y esa latencia del saber es el de la significación. Todo significa, todo la cultura, la humanidad es como una enorme caverna en la que hay voces que se cruzan, voces secretas que van ahí, se van armando. A eso lo podemos llamar la significación. Los actos que realizamos tienen significación. El saber que se nos propone y que configura nuestra memoria tiene significación. Esa significación define, ¿no? Es el fundamento de una sociedad, define eso que es cultura. Además, pero que por añadidura se ofrece con un aditamento, que es el del placer de autodescubrirse. Sí, digamos, estoy pensando en este preciso instante en la formación universitaria y en el profesionalismo, que digamos que sí, el profesionalismo descansa sobre un orden de saber, pero quizá reprima la idea, la dimensión del placer para sustituirla con la dimensión de la importancia del instrumento. El instrumento y la instrumentalidad es también uno de los fantasmas que recorren toda la existencia humana y la posibilidad de comprender el mundo en el que vivimos. El poder, ese saber acumulado, esa memoria progresión, son formas de obtener cierto poder, de llegar a disponer de un poder que no sería más que el poder de ofrecer ciertas respuestas. En realidad, una formación, el resultado de una formación es la posibilidad de ofrecer ciertas respuestas. Yo creo que con esto mis pobres reflexiones concluyen. La biblioteca nos ofrece todas estas posibilidades de pensar en estos términos, en estas dimensiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noé. Hemos quedado todos como hipnotizados. Yo diría que estoy casi en trance escuchándolo. Decía al comienzo que no sabía por qué lo habíamos invitado, ¿no? Que no tenía méritos y labor para eso. Yo me pregunto a esta altura por qué no lo invitamos antes y por qué no lo invitamos más seguido. Nos ha dejado un montón de imágenes táctiles, sensoriales, el circuito, ¿no es cierto?, que va de la mano, que toma el libro, que lo pasa a la otra, el ojo, el nervio, la lectura, las emociones, los sentimientos. Va a resultar difícil ahora volver un poquito al terreno más consuetudinario. Le agradecemos enormemente, Noé, habernos acompañado y de verdad que quisiéramos tenerlo en cualquier otra oportunidad.